gusto recibir aquí en Radio Nacional Esquel, en la radio pública, lo voy a presentar primero a él para que le presente luego ahí quien lo acompañó acá con unas cosas riquísimas que están en la mesa. Don Víctor Ellis está aquí con nosotros en Radio Nacional Esquel. Gracias, Víctor, por venir. Bueno, sí, me siento muy contento de que me hayan invitado. Era Y traje a mi compañero de la vida, Delfina. Delfina, muchas gracias por venir. Mucho gusto. Pero se vistieron como para la gala ustedes, como para ir al teatro. Sí, para nosotros es muy importante Y este es muy día. lindo, sí. La otra vez estuve con Marce Roberts ahí en la casa de ustedes y pensaba, es necesario también cuando contaba, yo le mando el papel este por si tiene ganas, yo tengo un lector acá, que si por ahí en algún momento quiere leernos, acompañar. Pensaba que hay historias que si bien familiarmente ustedes la conocen, entre sus amigos y amigos, por ahí es interesante compartirla con el resto del pueblo, ¿no? Y, y no sé si, le pregunto a Víctor, le pregunto a Delfina, si preferirían que leamos parte del texto que tenemos ahí y después Sí, charlamos sí, creo que para que la gente lo entienda mejor para sería, situarse. ¿Eh? claro, sería mejor leerlo. Si Carlos quiere leer, yo le agradezco, si no lo Vamos. leo. Adelante, Carlos. A fines de enero de 1906, en el Valle de Esquel, los ingenieros Pigretti y Molinari terminaron su trabajo de trazar el diseño del futuro pueblo, habiendo elegido el lugar por orden del Poder Ejecutivo Nacional. Ellos mismos habían dejado de lado la posibilidad de hacerlo en tierras de los colonos en la colonia 16 de octubre, por expreso rechazo de los colonos en la zona de Zúñiga, por sus características geográficas, y en la zona de Nahuelpan, donde ya estaban asentados los miembros de la tribu del cacique de ese nombre. El día 30 remitieron al gobierno la novedad de la finalización del proceso de demarcatoria y mensura. Casi un mes después, a fines de febrero, se terminaba la instalación del telégrafo y el encargado del mismo, Medardo Morelli, iniciaba la primera comunicación con Buenos Aires. Ese 25 de febrero pasaría a ser, más allá de exactitudes e imprecisiones, la fecha fundacional del pueblo, o por lo menos la que hoy se celebra como el Día de Esquel. Mirá vos, uno lo ignora completamente. 4 años antes, en 1902, ya se había instalado en las lomas cercanas a la actual sociedad rural la familia de Benjamin Poe Roberts. ¿Quién era este poblador pionero de aquellos tiempos? Don Ben, tal como lo conocieron sus contemporáneos, nació en Gales el 15 de diciembre de 1869, hijo de John Roberts, minero, y de Mary Pugh. Piu, se Pugh, pronuncia Piu. Pugh. A 20 años de la llegada de los primeros colonos a la Patagonia, viajó en 1885 junto con sus dos hermanos mayores, David y William John, a bordo del vapor Vesta, el mismo que trajo los obreros para la construcción del ferrocarril que uniría las ciudades de Puerto Madryn con el valle del río Chubut en un principio. Los tres se instalaron en el valle y la primera intención fue trabajar en esa construcción ferroviaria. Ese mismo año se preparaba la ansiada expedición hacia la cordillera, aunando esfuerzos particulares, recolectando dinero de galeses y no galeses, acercando las intenciones de los colonos a los planes oficiales de explorar y fijar posesiones efectivas. Uno de los más activos de esta organización fue John Murray Thomas. También participaron, entre otros, el joven vaqueano John Daniel Evans, el comerciante Gregorio Mayo y el experto alemán ingeniero William Catterfeld. Una treintena de hombres cruzando la actual provincia. En esta comitiva de rifleros del Chubut, comandados por el coronel Luis Jorge Fontana, Ben Roberts participó casi anónimamente, posiblemente como caballerizo del gobernador. Las crónicas mencionaban la existencia de un soldado desconocido. Hay testimonios de que Benjamin Pugh Roberts, con sus adolescentes 16 años, era aquel ignoto participante que no apareció en los registros de la expedición debido a su minoría de edad, ya que viajaba bajo la tutoría de su hermano mayor David Roberts, quien año más tarde fuera poblador de la legua 14 de la colonia 16 de octubre, actual localidad de Trevelin. Según algunos descendientes, Benjamín no recibió tierras por ser menor de edad en el momento de hacer aquella travesía. Años después, cuando los colonos se organizaron para cruzar con sus familias el territorio y establecerse en el Valle Encantador, como lo habían denominado, Benjamin Roberts fue uno de los integrantes del primer grupo de jóvenes galeses solteros
que se prepararon las mínimas comodidades bajo la batuta de John Murray Thomas. Se organizaba con ellos la colonia 16 de octubre. Contrajo esto Ahí, hasta ahí ahí llegamos. llegamos. Sí, bien. Excelente, te agradezco un montón, No Carlitos. leo en voz alta, creo que desde que estaba en la primaria y tengo 55 años, así que disculpen los errores. Excelente la lectura, hermosa la lectura. Sí. Y antes de seguir charlando, Delfina, y aquí al querido Víctor, mirá lo que leímos ahí, ¿no? Lo vamos a hacer. Escuchen, hay posibilidad de tener el retorno aquí, Juan Martín. Escuchen el audio que llegó hace un ratito con respecto al tema que leyó ahí. Mauro, ¿cómo andás? Soy Rodrigo, me enteré que ibas a estar con Víctor Ellis y don Víctor Ellis, gran persona. Aprovecharlo porque la historia es viva, no porque tenga tantos años, sino porque Escucho bien, es escucho. conocedor de las historias de los colonos galeses. Aprovechar y preguntarle por el colono galés expedicionario que vino con los rifleros en el año 1885 acompañando al coronel Fontana. Preguntarle por eso, porque es una historia muy rica que pocos conocen. Un gran abrazo y estamos en contacto. Delfina lo sacó enseguida. ¿Quién era el que mandó, no? Rodrigo, sí. Rodrigo Chayep. Rodrigo Sí, Chayep. Rodrigo. Mandó Sí. ¿Qué significa para ustedes? Me gustaría que vayamos antes de ir directamente a esto, a esa parte de los rifleros cuando llegaban y el menor de edad que venía ahí, que no estaba documentado, ¿no? Creeríamos que no, porque él vino bajo la tutela de en esos años los ingleses con menores y cosas que fueran fuera del lugar no se permitía a nadie, pero lo trajeron supuestamente escondido en el barco, porque él tenía 16 años, 16 años. Hizo toda la travesía, hizo toda la travesía. con 16 años. Para aquellos y aquellas que están escuchando, ¿cuál sería el contacto o el linaje hasta ustedes de este chico de 16 años? Bueno, es medio difícil de... creo yo que era para él fue una proeza. Una proeza, ¿no? Claro, venir escondido, arriesgando de que lo agarren y se lo vuelvan de vuelta a su país. Con todo lo que implicaba, por dónde Claro, iban. claro, pero lo que lo ayudó un montón fue que él o sea, como estaba del lado de Fontana, digamos, Ujú. que era el caballerizo, que era el que le cuidaba a los caballos y le llevaba mate y todas las cositas, estaban los dos. Estaba protegido ahí. Claro, Estaba protegido. estaban parados por el jefe, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tienen que les hayan contado? Bueno, esto que nos hablaban, pero ¿cuáles son los recuerdos que llegan a ustedes en la memoria de la familia? Y bueno, muchas cosas yo las he escuchado por bocas de otros, Ujú. porque por ahí mi abuela, como nosotros éramos chicos, y yo siempre le andaba preguntando cosas. Qué grande. Entonces, por ahí me contestaba y por ahí me decía, bueno, ahora no puedo, después te voy a explicar. Y bueno, fuimos de a poco, a mí siempre me interesó saber de dónde veníamos, y Ujú. entonces siempre estaba preguntándole a mi abuela. Y gracias a eso, a que mi abuela también tenía su día que le gustaba hablar, Ah, era así también. aprendí y me fui quedando con muchas cosas que muchos no la tienen. Me gustaría que nos diga el nombre de la abuela. Mi abuela se llamaba Sarah Roberts. Ujú. Y si tenemos que ir a esas preguntas que le conté, las respuestas de ellas, ¿cuáles recuerda algunas de las más importantes que le quedó atesorada a usted, don Víctor? Y ella no era de mucho hablar, pero le gustaba que se respetara cualquier cosa que se hablara, que viniera de la gente común, digamos, que tuviéramos siempre en cuenta eso, que todo lo que vinieron haciendo para que nosotros estemos donde estamos. Claro. Porque de ellos vinieron con una mano atrás y otra adelante, habían salido de una guerra con los ingleses
y los ingleses los mandaban a las minas a trabajar, morían los grandes, morían los chicos, no les pagaban. Entonces ellos lo que querían era salir de Inglaterra. Ellos estaban en el país de Gales, pero era una dominación. Los tenían colonizados, ¿no? Claro, Como siempre la entonces, opresión de los ingleses, ¿no? claro. Entonces, siempre decía que había que ser respetuoso de esa gente que había venido, habían tenido tantas peripecias para llegar, y a veces uno como chico le preguntaba cosas que por ahí no le decía, ¿No? no pregunté eso, Decía, claro. porque era más educado que uno. Hace un rato hablábamos de la tradición oral, ¿no? Mm, Estas historias que cuando se van los mayores se pierden, ¿no? Y la Ujú. importancia de rescatarlas, porque son recuerdos y conocimientos que nos transmiten las generaciones anteriores. Y me parece que es algo fundamental como para saber. Hoy parece que es un día así, porque estamos hablando de los museos, estamos hablando del rescate de la tradición oral y de una historia que si no la cuentan ustedes, no la sabe nadie porque es una historia familiar, ¿no? sí, sí. Sí, a mí me gusta y por ahí no puedo hablar mucho, me emociono. Está bien, Víctor. Pero está buenísimo. Tranquilo, emocionarse. vamos a ir charlando. Más emoción que la que tenemos nosotros con la tarta que trajeron, no creo, ¿eh? Y me voy a emocionar con el licor ese cuando... Me voy a pegar una emocionada, Sí. ¿no? Pero quería destacar esto, hay cuestiones, y está buenísimo lo que dice Carlos, que hay cuestiones que están en los libros, cuestiones que están en la tradición oral también, y hay cuestiones que son memoria, como dijo Carlos, la memoria familiar, ¿no? La memoria familiar. Intenten llevarnos hasta esos tiempos, dónde estaba ubicada la primera casa, dónde vivieron, las actividades que hacían sus abuelos, las actividades cómo era el quehacer diario de esos días. Y bueno, cuando nosotros vinimos volviendo al tema de la casa vieja, ¿no es Ujú. cierto? De nuestra casa primera. Sí. Yo tenía 5 años cuando vinimos ahí. Y bueno, tengo puros recuerdos lindos, porque en esos años todo era otra cosa. Imaginemos, Esquel, ¿en qué año? Díganos. Yo nací en el 45, sería 51 más o menos, porque me trajeron para ir a la escuela, Así, ¿desde qué lugar? desde Río Grande, desde Los Cipreses. Desde los cipreses. Claro. Calledón, Chile. El lugar se llama Calladón Chileno, porque por ahí pasaban supuestamente los chilenos que no querían, no podían estar más en Chile, como que Se escapaban. se escapaban a Argentina por ahí, Por ese lugar. por ese cañadón. Y una vez que estaban acá, ¿no? A ver si nos sitúan geográficamente dónde se encuentra la casa donde llegan acá y lo traen aquí a Esquel. ¿En qué La lugar? casa de nosotros salimos está como quien va hacia el Molino Harinero, Ujú. va camino a la frontera, ¿no es cierto? A lo de Mervyn Evans. Claro, como 1,5 kilómetros más o menos antes de llegar a lo de Mervyn, a mano izquierda, corta un camino Ujú. que corta en 4, así que ahí se llama ese paraje, se llama los 4 caminos, porque uno va para el Paso Ancho, el otro sigue la ruta hacia Los Cipreses y el otro va al Cañadón Chileno, que era la salida que tenían los chilenos por ahí. ¿Qué era? Y nosotros mi papá cuidaba un campo más arriba. No era un campo propio, cuidaba un campo. Cuidado. Ujú. Porque mi papá se vino menor de edad también de la costa y llegó ahí y le dio trabajo Brehan Evans. Así no se enfría. Muy bien ahí, muy bien. Que Brehan Evans era hijo de John Evans, del vaqueano. Ujú. Y bueno, como él vino tenía campos por todos lados. Y mi papá le cuidaba un campo ahí adentro, en el Cañadón Chileno. Le cuidó por muchos años. Mi papá no sabía nada más que trabajo de campo. Trabajo de campo, ¿no? No tenía nada. Qué Mi papá él no se hacía problema por nada. O sea, la familia y bueno, Y el después trabajo. cuando llegó el momento de mandar a los chicos a la escuela, a mis hermanos mayores iban a la escuela de un lado con una tía, al otro con otra tía por allá. Y esa casa ahí la iban a desocupar, donde nos crecimos nosotros. ¿Y está todavía ese lugar, esa casa está? Está todavía, se mantiene en La de pie. los juncos. La Sí. primitiva está
Y la otra hemos estado viviendo hasta hace 20 años, así la hemos ido refaccionando, luz eléctrica, agua potable. Pero hemos vivido ahí nosotros, nuestros hijos crecieron ahí. A ver, yo a Delfina ahí recién le guiñaba el ojo porque dio un dato impresionante. Esto es literal lo que dice Delfina, ¿no? Dijo de los juncos. Los juncos eran parte del insumo de la casa donde vivían, ¿no? Juncos de la... El cielo raso sería. Exactamente. Sí. Cielo raso y techo, porque no había chapa en esos años, las chapas venían de Inglaterra. Y el junco era traído de la seta, ¿no? No, el techo con los juncos de la seta. Y quería preguntarle también ahí a ambos, Delfina, también Víctor, con respecto, yo quiero situarme de nuevo en la niñez. Traten de describir ustedes, primero cuántos hermanos eran, y cada uno fue a diferentes lugares, ¿no? Decían. Sí, yo iba con el que me seguía a mí, que me llevaba 2 años, íbamos a la misma escuela, la escuela 8. Y los otros fueron a otras escuelas, en Antifol, y un poco creo que el de los Cipreses. Por diferentes lugares. Por diferentes lugares, porque era donde encontraba mi mamá alguna parienta para tenernos, para mandarnos a la escuela. Y quedaban cada uno en casas de diferentes parientes y ahí vivían. Claro, porque la familia de mi bisabuelo eran 14 hijos. Ah, no perdieron el tiempo. No había tele, ¿no? Claro, eran 14. Qué grande. ¿Y cómo era un día? Un día típico de esa época. ¿Cómo? Típico, bueno, en la mañana levantarse tempranito, si íbamos temprano en la mañana, en el turno de mañana, para ir a la escuela. ¿Y la escuela 8 estaba acá en el Buenos Aires? ¿Dónde es Buenos Aires ahora? Se inauguró cuando yo empecé. Ah, mirá. Yo empecé con 5 años, porque si no, por el sistema que teníamos, iba a empezar con 7. Entonces mi mamá dijo, no lo voy a tener un año acá que ande como la sujeto. Como lo sujeto. Claro, porque nosotros queríamos salir, queríamos ver quién vivía allá. Pidió un permiso especial para... Claro, y ir a la escuela, y no, en la escuela hay hamacas, hay esto, y aquello, y vamos a la escuela. Era de mayo a septiembre, Claro, ¿no? En esos el años. problema era que teníamos que ir en invierno a la escuela. ¿Cómo era el clima? Eso. Claro, porque hoy estaba hablando con una persona y me decía, ahora no nieva más, ahora los inviernos son más suaves, más dulces. Sí. ¿Cómo era en esa época? Sí, en esa época estaba nevando y vamos a ir a la escuela o no. ¿Y van a ir a la escuela? ¿Qué van a hacer acá? No, tienen que ir a la escuela. No había opción. Era Claro, la y escuela. yo tengo las zapatillas rotas, bueno, no sé, pero anda a la escuela. Después vemos, cuando venga. Y mi mamá era así, ¿no? Y aparte, si éramos nosotros dos menores, éramos lo más sabandija. Entonces, mientras más lejos estábamos en la escuela seguro, íbamos a tener que ir a la escuela. Es más, si había que construir una raqueta para que vayan a la escuela, la construía la raqueta. Sí. Ahí aprovecho también, está buenísima la pregunta de Carlos ahí con respecto a esto de la niñez y también, no sé si tendrán recuerdos de sus maestras, de sus maestros de aquel tiempo. ¿Quiénes eran? ¿Sí? ¿Algunos o algunas que nombren? Yo tuve una maestra en dos cursos, digamos, que era una señorita García. Ujú. Era una maestra muy buena, entendía a todos los chicos, les enseñaba, al que se quedaba atrás, trataba que fuera con los otros, que no se quede. Eso fue un ejemplo, pero no me voy a olvidar nunca. Qué grande, qué grande. La tuve en inferior y en superior. No, tremendo. Sí. ¿Ahí Delfina recuerda también parte de las escuelas cuando iba? No, yo no fui a la escuela acá, Ujú. debo ser sincera. Ella fue a la escuela Yo en Chile. estuve en Futalefu. ¿En Futalefu? Sí. Pero recuerda de aquellos tiempos. Teníamos que cruzar un lago a remo, en bote, Perdón, ¿todos los días para ir a la escuela? todos los días para ir a la escuela. Mm. Y eran como 25 kilómetros sería, del lago Espolón al ¿El Espolón? lago Lesconao. Que están pegados los dos, están Sí, pegados el sí, Espolón y el no, Espolón. Más o o sea, menos. por afuera sí, pero de uno al otro directo, no sé, sería, Caminaríamos media hora o más quizás claro, después de dejar el serían bote. 5 Y kilómetros. después había que llevar la comida. Se estaba ahí hasta las 5 de la tarde, las 6. A volver a pie, agarrar el bote. Todos los días. Mm.
¿Y cuántos eran aproximadamente los que hacían ese viaje? Nosotros, hermanos, éramos 3. Después estaban toda la vecindad, dijo el chavo, alrededor del lago. Había mucho que después hacíamos la caminata juntos. Hermoso lugar ese, el Espolón y el Lonconado, ¿eh? Pero en Sí. invierno, No, tremendo. Recuerdo, hacía vuelo en familia, puede ser una familia Underwood ahí en el Lonconao, puede llegar a ser que haya habido en algún momento, No, ¿no? La no, familia, porque era Underwear, descendiente de galés o de inglés. sí, sí, perdón, ibas a A decir mí, algo. no, lo que me sale, el tema es que a veces preguntás cosas y podés mover algunas emociones, pero lo que eran las viejas costumbres galesas Mm, que se trajeron de allá, algunas se mantuvo, se hablaba sí. sobre lo que había sido la vida en Gales, o fue Mm, trasplantarse acá a la Patagonia y medio olvidarse de eso medio que... olvidarse porque la mayoría eso lo habían vivido siendo jóvenes y no querían saber nada de volver a un lugar así, a estar como estuvieron bajo el yugo de los ingleses, nunca. O sea, no extrañaban la tierra por todo No, lo que habían no, vivido. Era no. como un empezar de cero Sí, de sí, vuelta. sí, Ujú. sí, 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 porque los que eran grandes lo habían sufrido cuando eran chicos. Ujú, Los que estaban cerca donde estaban las minas, algunos a los 45 años, listo, porque morían se enfermaban de los pulmones. totalmente. Claro. Claro. Y O sea que esto era entonces, una liberación absoluta, ¿no? claro, sí, Era un volver a sí, empezar sí, y... sí, 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 claro que sí. ¿Y esto hizo que algunas tradiciones se fueran perdiendo? Sí, pero como sé, los galeses eran este, muy creyentes, Mm, eran muy creyentes. mm, Y por eso salieron adelante. Ahí, Porque los tipos iban a sus capillas, se reunían, ajá. hablaban el idioma. Y, Ah, mantenían, y claro. sí, y volvían y en la casa, nosotros éramos chicos y el que hablaba castellano, andate afuera. Ah, Acá claro. si vas a hablar con nosotros, tenés que entender y tenés que hablar. resistían, era una manera de Sí, resistir, sí, ¿no? sí, Claro, Esa sí, sí, cuestión. claro, claro. Y ahí sí. nombraban las capillas, las capillas. Las capillas, El pueblo galés es reconocido por un pueblo poeta y cantor, ¿no? sí, 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 Sí. Eh, cantor. sigue hasta el día de hoy esa sigue, tradición. sigue con los statewood, Exacto. que quiere decir, statewood quiere decir estar sentado, escuchar, Escuchar. escuchar, porque la doctrina de ellos viene de los druidas, que los druidas eran personas que sabían mucho y enseñaban mucho. Entonces ellos predicaban con eso. Y en la capilla era una reunión los domingos como para, no sé, en las otras capillas era igual, como para agradecer a Dios todo lo que estaba pasando, que estaba, dentro de todo estaban bien, que tenían salud, que tenían vida, que tenían hijos, que podían estar. Eh, Y que nadie los iba a venir ni a obligar a ir a trabajar a una mina, ni a algún trabajo forzado. Era La un día de libertad, agradecimiento, ¿no? Ahí. claro, claro, la ¿Y, libertad, sí. y cuáles eran por ahí, una vez que estaban en la capilla los domingos, qué actividades se realizaban dentro de la capilla? Y había el pastor, leía algo y bueno, y después lo explicaba y pedía que los que estaban ahí presentes traten de seguir esa costumbre o eso lo que él predicaba. Ujú. Los hacía pasar adelante y que cada uno lea lo que Ah, decía la todos Biblia. participaban, Sí, todos sí. participaban. En lo posible todo. ¿Y el canto estaba El presente? canto, Sí, sí, al empezar y al terminar. Todo el tiempo, ¿no? Sí, siempre, siempre, sí, siempre. sí. Vamos a saludar al aire, no sé si tenemos retorno aquí, Tincho, adentro del estudio, pero vamos a saludar, está en comunicación telefónica, no lo voy a presentar yo. Perdón. Ah, dale, dale, lo hago desde acá directamente, ¿eh? Vamos a decirle a la persona que está del otro lado de Radio Nacional Esquel que por favor se presente y salude a Delfina y a Víctor que están aquí en Radio Nacional Esquel. Adelante, por favor. Subimos el volumen un poco.
A ver, ¿puedes saludar nuevamente? Dale. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto Buenas charlar con tardes. ustedes. Ivor habla. Ah, Oh. Ivor Robert, mi primo. Ajá, Igor. Sí. Bueno, sí, me alegro que me estés llamando, Igor. Y bueno, acá estamos tratando de llevar adelante nuestro rastro. Y, Y bueno, te agradezco un montón. Estoy muy emocionado, así que bueno, vos dirás qué es lo que querés expresarme. Igor, es todo tuyo. Sí, yo recién escuchaba que hablaban de la actividad en la capilla. Nosotros, como niños, empezábamos con la actividad en la mañana. Teníamos la escuela dominical. Claro, fue la dominical. Nosotros Ellos iban, teníamos en la estaban cerca. mañana la escuela dominical donde íbamos y nos enseñaban el idioma galés, nos enseñaban la gramática galesa y el canto. O sea que después a la tarde ya íbamos acompañando a los adultos. Ahí participábamos en el culto. Yo, mira, para referenciarte algo, tengo muy presente un sermón en el que el pastor hablaba de la llegada del hombre a la luna. Ah, Y después, al finalizar, le daba todo el decorado para la iglesia. O sea que le daba una concepción para los feligreses. o sea que preparaba, Igor, Mauro, te saluda, acá estamos con Carlos, con Martín y con Ceci. Preparaban un tema tan actual en ese momento para trasladarlo a todos los feligreses, ¿no? Que era un tema de carácter mundial. Sí, yo tengo muy presente ese acontecimiento y después de cultura general, porque el pastor era un tipo que el pastor de la capilla nuestra era una persona que podía ser casado, podía tener hijos, pero era una persona muy ilustrada. Entonces, los sermones eran sumamente interesantes, o sea que nosotros como chicos nos interesaba y nos prestábamos mucha atención. Otro sermón que tengo muy presente, que yo jamás lo había observado en la naturaleza, era el colibrí, que nunca se detiene a tomar agua. Y finalizado el sermón le daba el toque religioso y para nosotros era fabuloso. A ver, ¿por qué quiero destacar esto? Disculpen que hable esto, ¿no? Cuando uno piensa también en cuestiones religiosas, no voy a poner en acento en ninguna otra religión, pero tiene que ver con que no solamente estaban compartiendo el culto, sino, y reitero esto, ¿no? Compartían cuestiones relacionadas a la ciencia también y a lo que estaba sucediendo en el momento en el mundo. Se la bajaba a la feligresía para que entendieran y para que quizás pudieran opinar sobre lo que estaba pasando. O sea, era bajar el tema al habitante común, Total. digamos, ¿no? Educación misma también dentro del culto. Claro. Sí, Sí, yo o sea que a la escuela dominical que como ser Ivor iba porque él estaba en el pueblo, Ujú. pero nosotros estábamos lejos, así que sí, mi mamá para traernos que vengamos al culto, la escuela dominical de los chicos el domingo tenía que levantarse a las 6 de la mañana, Claro, claro. porque mientras lo acomodaba todo y veníamos caminando hasta la capilla, por ahí cuando era algo especial veníamos, pero si no, no. Y Claro. aparte se vestían bien, digamos, no Sí, podían venir sí, claro. como Sí, salían a jugar. sí, Se Claro. ponían quizás las mejores ropas, los Sí, mejores sí. zapatitos, ¿no? Sí. Sí. Sí, a veces los zapatitos estaban, a veces no A veces no, estaban. claro. No, sí, obvio, sí. Víctor, yo voy a aprovechar ahí con Ivor, que está escuchando también, a preguntarles que recuerden entre los dos algunos momentos o algunos pasajes de la infancia, de la adolescencia, como primos. Están las que se puedan contar y las que no se puedan contar, el lado A y el lado B de la historia. Claro. Y como sé, para nosotros era una alegría que llegaran los primos del pueblo, porque nosotros estábamos ahí medio lejos. Pero siempre ella venía con sus hijos y siempre nosotros nos poníamos recontentos, porque siempre ligábamos
o un par de zapatillas, o un par de zapatos que le quedaban chicos al otro, o muy grandes, era Una fiesta, una ¿no? fiesta los días domingos. ¿Y, Sí, y para ustedes, Ivor? Y mira, yo aparte ahora recordando que cuando había una fiesta en la capilla, había una persona que era guardia cárcel, era Meredith, era un hombre que se que sí vivía en la dedicaba, chacra. en los domingos se dedicaba a hacer jugar a los chicos, a divertirlos ahí en el patio de la capilla, en el predio grande ese que tenemos en pleno centro de Esquel. Y la verdad que la pasábamos muy lindo y no había celular ni nada, pero nos entreteníamos bastante. Mm. Ahí, para ir... Sí, perdón, Ivor, ibas a decir algo. No, te escucho. Ahí uno piensa también en aquellos tiempos cuando se juntaban, no solamente el culto, no solamente también las cuestiones que tenían que ver con la educación, sino también los intereses propios de los chicos y de la adolescencia, ¿no? Cómo eran jugar, intercambiar, estar con los diferentes pobladores y pobladoras de Esquel y los juegos, las inquietudes que tenían en aquel momento. No, eran juegos sencillos, a la mancha, a la escondida, ¿viste? Juegos que en esa época, carrera de embolsado, ponerle a cada uno nos daban una bolsa de alpillera y nos largaban en una línea y teníamos tantos metros para recorrer y el que lo hacía en menos con los pies dentro de la bolsa. Primero ganaba. Era interesante y divertido, ¿viste? Sano fundamentalmente. Acá dice Víctor que el que primero llegaba ganaba. ¿Tenía algún premio o era eso, nomás el aplauso? No, mucho premio no. Solía haber alguna golosina, Ah. Sí, algún pedazo de torta o algo. destacable. ¿Qué recuerdos o qué personajes de aquel tiempo, tanto familiares como vecinos y vecinas, recuerdan de aquí de Esquel, tanto a Víctor como Ivor, que les haya quedado en la memoria? Que puede ser por cariño, por afecto, puede ser aquel vecino que era molesto también, ¿por qué no? Siempre existió un vecino Sí, molesto. sí. ¿Recuerdan a alguien con cariño, obviamente, siempre con respeto, ¿no? Y nosotros siempre no Cuando te corrían jugando a la pelota. yo tengo un gran recuerdo de una vecina, una viejita Freeman, que era parienta. Ella siempre tenía algo para darnos. Freeman, de apellido. ¿Recuerda el nombre, don Víctor? Besan, le decían. Besan. Besan. ¿Vivía cerca de la casa? Era vecina nuestra, la que teníamos más cerca ahí. O sea, somos parientes, hemos sido. Claro. Pero lo que pasa es que ella era una mujer, era abuela y nosotros éramos chicos. Y bueno, íbamos a alguna cosa o andábamos por ahí. Y, bueno, por ahí andábamos. Corríamos porque andábamos haciendo macanas. Bueno, sé que iba justo a ese lugar. Porque en un momento dijo, nosotros éramos lo más sabandijas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las que hacían esos sabandijas? Y meternos a sacar una manzana de un árbol que no era nuestro, o una ciruela, o por ahí la pelota caía adentro y en vez de ir a pedir permiso, que mi mamá siempre nos decía pidan permiso, y saltaban por arriba al cerco, uno adentro, uno afuera, y afuera con la pelota. Y se enteraba el vecino y se armaba, ¿no? No se armaba, pero seguro que después por ahí mamá nos reunía o alguna cosa y nos decía, y no se anden metiendo para arriba de los cercos. Ya le había contado doña Freeman. Sí. Ivor, aprovechamos primero y antes que nada agradecerte enormemente esta comunicación telefónica. Queríamos tener ahí el contacto con ustedes y aprovechar para decirles si recordás algo que quieras compartir, no solo con Víctor, no solo con Delfina, sino con la audiencia de Radio Nacional Esquel. Y mira, no de la colectividad nuestra, yo me acuerdo bien, porque lo tenía de vecino de la casa de mis viejos, el placero de Esquel, porque la plaza de Esquel, no sé si vos no lo podés recordar. No creo. Haber visto fotos en las cuales la plaza de Esquel, todo su perímetro tenía un cerco de ligustro y en las ochavas hacía como una arcada y entonces la plaza era como un refugio y era el refugio de los enamorados. ¡Apa! Villa Cariño, la mal llamada Villa Cariño. El vecino mío
dueño, don Casimiro Pardo, era un viejo petizo y cascarrabia. O sea que él se encargaba de correr a todas las parejitas, usaba como un bastón y los corría. Y a mí como pibe, donde yo pasaba con mi bicicleta por su vereda, me amenazaba con el bastón. No, no, mortal. Un bastonazo, pero la amenaza sí. ¿Qué? Eso es una anécdota que te cuento. Muy buena, muy buena. Ivor, te agradecemos profundamente el esfuerzo de haber charlado este ratito con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? Dale, Calavera, un gusto haber hablado con vos y con los de la colectividad ahí. Un abrazo a todos. Bien. Bueno, gracias. Ivor Robert estaba en comunicación telefónica con nosotros y vamos llegando a esta final de esta primera charla que nos quedaría muchísimo, ¿no? Pero yo me quiero centrar al final, aprovecho que está Juan Martín, Ceci, que está Carlos también. Cuando caminábamos el otro día también por la casa antigua, por el predio, notaba que iba describiendo cada uno de los lugares, no solamente en su función arquitectónica, no solamente en su función como casa en sí, sino que parecía en su mirada que la historia no es un recuerdo, no es un museo, sino que está viva en cada uno de sus pasos, ¿no? Hay que mantener vivos todos esos lugares, Víctor, Delfina le pregunto, hay que Sí. mantenerlos vivos y presentes, ¿no? Y cuesta un montón, pero bueno, estamos ahí. Hay que, Porque ahora se ha dividido y bueno, no somos los mismos que estábamos antes. Pero bueno, uno trata de mirar lo que le quedó a uno y hacer cosas en eso y vamos para adelante. para ¿no? adelante. Claro. Y ojalá que en algún momento también parte de las instituciones esquelenses se preocupen no solamente por la historia que está en los libros, sino también por las historias que están, las historias orales y lo arquitectónico también que tenemos en nuestro lugar, ¿no? Que es tan importante porque en cada una de las paredes, en cada uno de los techos con juncos, está la historia, gran parte de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Está viva. Está viva ahí. Para despedirnos, tanto a Víctor como a Delfina, está el micrófono abierto, seguramente están escuchando algunos familiares, algunos amigos. ¿Qué quieren decirles? Y bueno, no me salen palabras, o sea, ojalá todos pudiéramos quedarnos con lo que nos han legado los mayores y cuidarlo. Porque veo que la juventud parece que le interesa mucho el hoy y dejan atrás el mañana, no lo quieren ver, y lo pasado pisado, como dicen. Y se conforman, yo creería que son mezquinos, se conforman con poco. Porque a veces hay cosas que uno las tiene porque las cuida y porque las valora. Porque es muy fácil decir, me desprendo de esto. Pero detrás de eso, de desprenderse de eso, quedan un montón de cosas que a algunos nos tocan y a otros no nos tocan. Totalmente. A mí me pega muy de cerca ver cómo se va achicando la cosa. Porque antes yo salía a la chacra y caminaba todo el contorno y, o sea, lo sentía todo como mío. Uh-huh. Esto es todo de la familia. Y hoy no puedo. Llega una parte y hay un alambre y me tengo que volver. Y bueno, y pienso, ojalá que mis hijos no piensen como alguien más que han vendido, ¿no es cierto? Porque es triste. A mí me tocó estar toda mi vida, estuve ahí. Y hoy me da mucha lástima ver que quizás no es lo mismo. Porque llega una parte y hay un alambre, para otra parte hay un alambre. Y no es que uno quiera decir, no. No es el terreno, no es la tierra, es lo que uno vivió, digamos, ¿no? No es el objeto físico, sino todo lo que uno pasó y trabajó para mantenerlo, ¿no? Sí. Ese es el tema. Sí. Pero bueno,
tenemos que agradecer que tenemos salud y podemos hacer cosas. Y ya la vida de a poquito se nos va y bueno, hay que tratar de estar bien. Muchas gracias, don Víctor, ¿eh? Bueno. Una alegría conocerlo personalmente como la otra vez. Y Delfina, en un renglón, ¿qué quiere decir? Dos cosas. El otro día lo esperaba con torta frita y no pasaron. Me pasó la factura. ¡Qué grande! Sí. Y bueno, y también contenta por un lado porque estamos juntos y con salud. Y estamos cumpliendo casi 53 años. Me alegro. ¡Qué grande! Y, Cierre, termine. y bien, tengo 81, voy a cumplir y Los primeros 81. los primeros. Y me siento bien, me siento muy enérgica y con mucho ánimo de hacer cosas. Gracias, Delfina. Gracias, Víctor, ¿eh? Bueno, gracias a vos por la nota. Parte de la historia de nuestro pueblo aquí en La Aristocracia, en Radio Nacional Esquel. Nos vamos. Chau.